Bé, doncs no sé si heu pogut veure una mica per com podran anar els tiros d'aquesta conferència. La intenció era fer una introducció, una ambientació del que es tocarà avui, el tema que ja sabeu, que és referent a Israel. No? Allà estan passant coses realment impressionants. La conferència d'avui es titularà el perquè, l'autèntic perquè del que està passant a Israel. Crec que es donarà una informació molt vàlida i molt interessant, que normalment no s'explica. Podrem, jo crec, entendre millor d'on ve aquest conflicte i cap a on ens està portant. La conferència serà en castellà. Avui inaugurem aquesta sala aquí a Girona amb la intenció de no fer-ne només aquesta, sinó d'anar-ne fent més de conferències. Es aniran tocant temes d'actualitat i que ens impliquen a vegades sense ni tan sols saber-ho nosaltres, que ens impliquen a les nostres vides i per tant seran temes d'especial interès. No? Aquesta almenys és la nostra intenció. El que presentarà el tema és el nostre company, que l'estem aquí ajudant, el Víctor Sant Vicenç. Ell és una persona que molts ja el coneixeu, altres no. Ell és d'aquí a Girona. Ell porta estudiant aquests temes fa molts anys, temes que estan passant, ha intentat aprofundir en tantes coses i la seva intenció és anar presentant totes aquestes temàtiques perquè pugui ser d'utilitat per tot aquell que ho vulgui escoltar. No? Així que donar-vos la benvinguda, donar-vos també les gràcies per haver vingut. A vegades no és fàcil trencar aquesta barrera de sortir de casa i anar a un lloc que no coneixes, però jo penso que us serà d'interès. I sense més, ja dono la paraula al nostre company Víctor. Al final podreu fer preguntes, si és que algú té alguna qüestió a plantejar, les podem fer després al final a la sala aquella que hi ha a l'entrada. I ja ho dic, la conferència serà en castellà perquè això es retransmitirà a altres llocs, a altres països, perquè es pugui també escoltar. Moltes gràcies per haver vingut i benvinguts a tots. Buenas tardes a todos. Ya empiezo hablando en español, en castellano, para que la gente que se conecta de todas partes del mundo pueda entenderlo. Y deciros que estáis en esta sala gracias al esfuerzo de muchas personas de este mundo que siguen lo que he ido presentando durante muchísimos años en conferencias públicas que he dado por tantos países y que después de darse cuenta que realmente lo que se estaba presentando era algo que la gente debía conocer, me han apoyado, junto a las personas que habéis visto por aquí, para que esto sea una realidad y la gente de Girona pueda disfrutar de todas estas cosas que llegamos a presentar aquí, en directo, desde nuestro lugar. O sea que desde aquí, en mi reconocimiento, las gracias a todas estas personas de todo el mundo que han colaborado para que podamos tener esto. Dicho esto, vamos a empezar con este tema, el auténtico porqué de la guerra de Israel. Tened presente que lo que os voy a mostrar va a ser mucha información. Información que os mostraré de dónde está extraída para que veáis que no es un invento personal, sino sencillamente os expongo informaciones que ya circulan. Algunas ya las conoceréis, seguro. Otras, seguro que no. Y al final mostraremos algo también sumamente interesante. Vamos ya sin más a empezar esta conferencia que la veréis desglosada por partes. Lo primero de todo, un informe de inteligencia. Nos situamos en el contexto de esta guerra que hay en la zona de Israel y vamos directamente por esto. La inteligencia israelí conocía con alto grado de precisión los planes de Hamás de secuestrar a 250 personas según un informe. Esto sorprendió mucho, porque cuánta gente decía, ¿cómo puede ser? El Servicio de Inteligencia de Israel, que es el segundo más importante del mundo después del Vaticano, esto hay gente que no lo sabe, ¿y no se habían enterado de esto? Pues parece ser que sí. El caso es que no se hizo nada y pasó lo que ya sabéis. Además, se dijo que todo esto se investigaría, pero ahora no era el momento. No fuera caso que se interfiriera con los asuntos de guerra. Es lo que viene a decir este texto que está a mi espalda. Ahora, un recordatorio. Esto, por desgracia, hay gente que lo sabe, gente que no. Aparecía en el periódico ABC. Dice, cuando Israel confesó su participación en la creación de Hamás, fue un error enorme y estúpido. ¿Hamás? ¿Los terroristas? ¿Fueron creados por quién? Por el propio Israel. Bueno, sorprende, ¿no? Y ahora se han regirado, hace años se han regirado. En fin, son cosas que siempre sorprenden un poco.
Si queréis más datos, aquí aparece cómo tienen claro que es verdad. Esto es así, es indiscutible. Son datos que en medios de comunicación han dicho bastantes veces. Pero ahora vamos por factores implicados en esta guerra. Y esto es lo que vamos a ir desglosando. Yo os podría lanzar la pregunta, ¿por qué creéis que hay esta guerra? Uno me diríais, pues porque los de Israel y los palestinos no se tragan. ¿Habría alguna otra cuestión? Seguro que sí. Vamos a desglosar varias. Factor A, industria energética. ¿A qué me refiero con esto? El petróleo se lleva el protagonismo, pero el gas puede ser el gran problema tras estallar la violencia en Oriente Próximo. ¿Por qué? Por la implicación que hay en esa zona de gas y petróleo. Evidentemente, ese gas y petróleo lo quieren muchas naciones. Luego se montan todas las excusas necesarias para que lo que va a parar a 4 bolsillos termine siendo un conflicto que puede llegar a ser mundial. Mirad este otro escrito. Las deshonestas intenciones israelíes hacia los campos de gas de Gaza detrás de las causas oficiales y declaradas de la invasión de la Franja de Gaza. ¿Puede ser? Esto los medios de comunicación no se hacen mucha reseña. No hay mucho eco de esto. Bueno, pues aquí nos habla de precisamente esos yacimientos que están a 30 kilómetros de la costa de Gaza. Y mira por dónde, resulta que había una serie de convenios y tratos que ahora están saltando por los aires de quién debía llevarse los beneficios de todo lo que hay allí, de estos recursos energéticos, en Gaza y Cisjordania. Aquí veis el mapa donde abarca toda esta zona marítima en la cual hay precisamente estos recursos energéticos. Mira por dónde, veis que llega hasta el Líbano un poco arriba, veis que baja y también se extiende hacia la izquierda, hacia la zona de Chipre. Bueno, pues mira por dónde ahí hay unos grandes recursos, que quiere decir que son muchos dividendos y por tanto ya sabéis que aunque hay personas que fomentan que energía solar, energía tal y cual, lo que mueve el mundo sigue siendo el petróleo y el gas y lo que deja grandes dividendos, ¿cómo no? Bueno, aquí tenéis más datos porque lo que queda claro es que hay personas muy interesadas en que ese gas vaya a ciertos lugares, pero a otros no. El mapa del gas, también lo veis aquí, abarca más o menos la misma zona. Curiosamente, son los lugares donde hay guerra. Bueno, os voy pasando datos para no alargarme y hacerlo tedioso. Resulta que Turquía también está apareciendo en todo este juego de Israel, ¿verdad? Que si amenazas por aquí, amenazas por allá. Es que resulta que Turquía también está interesado en esos recursos. Se habla del Imperio Otomano, que Erdogan quiere revitalizarlo. Sí, puede ser. Pero es que también quiere revitalizar la parte económica. Y por eso hay esas disputas, entre otras cosas. Aquí tenéis un artículo que habla de los yacimientos de gas frente a las costas de Gaza. Bueno, y así podríamos ir sacando artículos que, por desgracia, no suelen salir en medios tan masivos, pero que están. Y cuando habla del suministro de gas, petróleo, resulta que Europa, la Unión Europea, también participa de estos recursos. Por eso os extrañará cuando se dice no, que no se haga ya convenios con Israel, que no se les... ¿Que no qué? Europa no tiene recursos energéticos propios, depende de los exteriores. Y mira por dónde estos convenios... ¡Ay! Estos convenios. Pues estos convenios les convencen a unos y tienen necesidad para unos, pero para otros todo lo contrario. Con lo cual, no creáis que la Unión Europea irá diciendo drásticamente que va a cortar relaciones con Israel, así como así. Sigamos avanzando porque, bueno, la historia es larga. Yo os paso estas imágenes. Luego, si queréis, el PowerPoint está a vuestra disposición para que podáis leer todos los escritos tranquilamente y veáis que no me estoy inventando nada. Una cosa más. Israel trabaja para suprimir el acuerdo que permite al Líbano la explotación de gas en el Mediterráneo. Vaya, qué cosas. Y mira por dónde. ¿Qué sucede? Pues que hay la guerra que está llegando al Líbano y cada vez más. Será una casualidad, ¿no? Seguramente. No, es que claro, desde allí los atacan. Pues mira, va bien que los ataquen porque así de paso la explotación del gas pasa de unas manos a otras. Y ese convenio que estaba firmado hace años salta por los aires, nunca mejor dicho. Factor B. Este factor, por desgracia, no se habla mucho.
pero es uno de los principales del por qué está sucediendo todo. El Gran Israel. ¿Sabéis lo que es el Gran Israel? Israel es una nación relativamente pequeña, no muy amplia. ¿Por qué el Gran Israel? Vamos a recordar algo. Estad atentos. Vamos a pasar un audio. Es en catalán, se hizo en el canal 324, de aquí de Cataluña, pero lo hemos subtitulado al español para que todo el mundo lo pueda entender. Adelante. I en paral·lel a la guerra de Gaza, Israel continua ocupant territori a Cisjordània. Els últims dies s'ha apoderat de 1.200 hectàrees palestines, ha autoritzat 6.000 nous habitatges en diferents assentaments i ha legalitzat també 5 campaments que seran l'embrió de nous assentaments. S'han autoritzat un per cada país europeu que ha reconegut últimament l'estat de Palestina, entre els quals hi ha Espanya. La nostra corresponsal, Roser Oliver Olivella, ha visitat un d'aquests campaments. Bon dia. A dalt d'un puig, al nord de la Cisjordània ocupada, hi ha la colònia salvatge d'Eviatar. La formen una vintena de mòduls prefabricats. Els seus habitants, famílies de colons armats que han fet de l'ocupació el seu objectiu a la vida. Fins fa poc, aquest campament era il·legal, no només segons la llei internacional, de fet ho són tots els assentaments israelians, sinó fins i tot segons el govern d'Israel. Però el ministre responsable dels assentaments, Bezalel Smotrich, del Partit Sionisme Religiós, l'acaba d'autoritzar juntament amb 4 més. Un altre pas en el seu projecte de repoblar els territoris palestins amb milions de colons. L'objectiu? Annexionar-se a Cisjordània. Segons el Haim, un dels colons d'Eviatar, amb això no n'hi ha prou. S'ha d'anar encara més enllà a l'hora d'ampliar les fronteres d'Israel. Si Déu vol, ocuparem legalment la franja de Gaza, al sud del Líban, Síria i tots els llocs que ens pertoquen. Estic 100% segur que l'estat d'Israel serà tan gran com Déu ens va prometre. Aquesta colònia salvatge està ocupant terrenys privats palestins. El Mohammed és el propietari d'una part. A distància ens ensenya les terres a les quals ara no pot accedir i ens mostra els documents israelians que li reconeixen la propietat. No deixarem que ens prenguin aquesta terra per convertir-la en un assentament. No ens quedarem asseguts mirant-ho. Impossible. Si cal, vessarem la nostra sang. Mentre el món mira cap a Gaza, l'ocupació a Cisjordània agafa embranzida. Habéis oído bien, ¿no? O habéis leído bien, depende. Una vez más, ¿qué es el Gran Israel? Lo habéis visto por parte de colonos, llegan a expresarlo claramente, son sionistas. Esto quiere decir que quieren que Israel sea como era antaño, hace unos cuantos miles de años. Y esto no era solo el territorio actual de Israel, sino que abarcaba zonas del Líbano, zonas de Siria, pero también, bajando al sur, ¿os imagináis qué otro lugar? Hasta llegar a un río en concreto, el Nilo. Por tanto, también llega a afectar zona de Egipto. También parte de Arabia Saudita. Por cierto, estuvimos en Arabia Saudita documentando ciertos lugares donde los israelíes de la época, los israelitas, que se llamaban así en ese entonces, los hebreos, eran los que pasaron por allí y es muy interesante. Documentales que hemos ido filmando también os los iremos mostrando porque vais a quedar impresionados con la cantidad de cosas que hay que normalmente no se muestran. Pero dicho esto, lo interesante es ver cómo ellos están convencidos que deben seguir colonizando terreno. Da igual, las personas que mueran tienen que ser expulsados de allí, que vayan a otros lugares, pero que no se queden allí. Y ese territorio tiene que pertenecer a Israel. Por tanto, ahora un poco, pensad, ¿creéis que esto se puede acabar de hoy para mañana? El gobierno de Israel cada vez está cogiendo más fuerza una parte, una ala en concreto, y son precisamente el movimiento sionista, de los cuales vamos a ver algo dentro de poco. Y esta gente son los que están moviendo para que se consiga el Gran Israel. Ellos creen que es un mandato divino, que Dios hizo un pacto con ellos y sigue hasta nuestros días y más allá. Bueno, un análisis de textos donde ellos se basan demuestra que eso no es así, pero ellos no lo aceptan. Vamos a seguir con más información, porque ahora vamos a Turquía y Erdogan dice, si no se detiene a Israel, podría apuntar a Turquía como con su delirio de la tierra prometida. Sí, porque hay una parte que también queda afectada. Bueno, mira por dónde Erdogan, que también le interesan recursos
financieros que extrae de petróleo y de gas, ve a Israel ya prácticamente como un total enemigo. ¿Creéis que la cosa va a quedar así, como si nada? ¿O tarde o temprano va a pasar algo? Ya sabéis que hoy precisamente ha habido el ataque de Israel a Irán, precisamente esta noche. La cosa se irá complicando. Aquí Erdogan nos viene a decir que lo tiene muy claro, que van a ir por su tierra y ellos tienen que impedirlo, porque además en todo esto hay algo en juego. Y ese algo en juego es un honor con un orgullo, etcétera, etcétera. Pero desde luego, cuando veis las declaraciones, y ahora dentro de poco vais a daros cuenta, se trata de un lugar especial que es el que está en juego, que es la clave para todo este conflicto. Una pregunta nos hace aquí. ¿Son Gaza y el Líbano la punta de lanza de la implementación del Gran Israel? ¿Os dais cuenta? Hay lugares que ya se habla de esto. Normalmente en los medios de comunicación poco. Habéis visto alguna frase que hay gente que quizás habrá oído esta información de este programa de televisión y no sabe relacionar exactamente a qué se refieren porque desconocen la historia. Pero del Gran Israel se habla de hace tiempo y el movimiento sionista va a trabajar y hará todo lo posible para que esto sea una realidad y en nuestros días. Aquí se da explicaciones y se habla del territorio que abarca lo que ellos pretenden: Siria, Arabia Saudí, Mar Rojo, Península del Sinaí. En esos lugares hemos estado, hemos documentado cosas interesantísimas, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto es el territorio que quieren conquistar y lo van a hacer. Y lo van a hacer. Hay una declaración, la famosa declaración Balfour, en Inglaterra, que dio acceso a que existiese el actual Israel. Primero hubo la declaración Balfour en 1917, después ya sabéis todo lo que pasó, holocausto, demás. 1948 la ONU hace la resolución para que pueda existir el Estado de Israel. El día que entréis en nuestra web, veáis todo lo que hemos presentado, y si no algún día podremos hacer una conferencia también sobre ello, vamos a examinar por qué se produjo esa declaración, a cargo de quién, y veréis implicaciones de personas que tienen que ver con lo que tenemos a la entrada que tenéis allí. Y en algunas fotos lo mostramos. Hablamos de sociedades secretas y hablamos de algún otro, una gran entidad que queda al margen aparentemente, pero que estaba ahí. Todo en su momento. La zona en concreto aquí la veis en el mapa. Israel, que es actualmente la parte azul de la izquierda en vertical y nada más. Pues todo es el Gran Israel. Esto es el territorio que quieren conquistar. Porque tendrán más seguridad, dicen, y porque esto es lo que Dios les dio. Bueno, sigamos. Netanyahu promete sostener, atención a estas palabras, su misión sagrada contra Hamás tras cumplir la guerra un año. Era noticia de este 7 de octubre de 2024. Misión sagrada. Fijaos que no está hablando de una guerra más, una guerra justa, una guerra de no sé qué. No, no. Está hablando con términos religiosos. Aquí, una vez más, tiene que decir que difundir el bien, erradicar el mal, es la función de ellos. Y llega a decir también, aferrándonos a la raíz, rebrotará el árbol de la vida. Cuando un judío te habla del árbol de la vida, no es un árbol como cualquiera que podamos tener por aquí. Está teniendo una simbología. El árbol de la vida aparece en escritos bíblicos y ellos lo recogen como el árbol que es del cual mana la vida y que llega a abarcar a todos los que se acojan a esas ramas. Bueno, en definitiva, a un periodo mesiánico. ¿Sabéis qué es esto? A que llegue un Mesías que lo solucione y que una a todo el mundo. Y ellos van a ser los que van a trabajar para esto. Esta explicación normalmente no la vais a oír mucho en las noticias, pero es lo que hay. Y ahora preparaos por todo lo que va viniendo. Netanyahu amenaza con una larga guerra. ¿Dónde? En el Líbano. No, estos son 4 ataques y ya está. ¿Sí? Pues va a ser que no. ¿Y por qué? Pues porque le interesa también toda esa zona. Vamos a ver ahora otro vídeo, también del canal 324. Y estad atentos porque aquí sí que se ven imágenes, está en catalán, pero también subtitulado en español. Pero estad muy atentos a lo que se llega a decir.
I mentre Blinken intenta contenir el conflicte, hi ha mig miler de colons israelians radicals que han acampat a la frontera de la Franja per reclamar el seu dret a ocupar Gaza i expulsar-ne els palestins. Es tracta d'un moviment supremacista que té el suport dels partits d'extrema dreta que formen part del govern de Benjamin Netanyahu. S'han concentrat durant 2 dies a tocar de la frontera amb Gaza sota el lema «Gaza és nostra per sempre, preparem-nos per colonitzar-la». Mentre ballen, se senten clarament els atacs israelians a la franja. L'acampada compta amb la protecció de l'exèrcit i de la policia i activitats per les criatures mentre els grans discuteixen l'estratègia per tornar a construir assentaments a Gaza, il·legals segons el dret internacional. Diuen que ja hi ha 700 famílies disposades a anar a la que consideren part de la terra promesa per Déu. C'est la maison des Juifs. Et ça n'a pas commencé depuis 80 ans. Ça commence, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis bien 3000, 4000 ans. L'acampada l'ha organitzat el moviment de colons Nahalà. La seva fundadora parla sense embuts de fer una neteja ètnica. You will witness how Jews go to Gaza and Arabs disappear from Gaza. They lost their right to stay in this holy place. Diuen que per colonitzar la franja faran el mateix que la Cisjordània ocupada, on ja s'hi han establert més de 350 assentaments. A la trobada hi participen també diversos parlamentaris de la coalició governamental i els 2 ministres de l'extrema dreta, el de Finances, Bezalel Smotrich, i el de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir. לעודד הגירה! האמת היא שזה הפתרון הכי מוסרי, הכי נכון, לא בכפייה, אבל להגיד להם, אנחנו נותנים לכם את האפשרות, לכו מכאן לארצות אחרות, ארץ ישראל שלנו. Per aquesta gent, colonitzar la franja de Gaza, tornar-hi a construir assentaments, no és ni molt menys al final. Creuen que això també s'ha de fer al Líban. Roser Olivella, TV3, frontera amb Gaza. ¿Os habéis dado cuenta? Esto se tiene que alargar hasta el Líbano. Van a colonizar sí o sí. Son los que están apretando más dentro del gobierno de Israel, son los que están teniendo el poder dentro de ese gobierno, y esto continuará. Porque es que resulta que no son solo ellos en Israel los que apoyan esto. Vamos a ver que hay grupos de personas en otros lugares que dicen ser creyentes cristianos y también apoyan esto. Masacrar a quien haga falta para que ellos tengan esa tierra y allí suceda algo especial. Ya lo veremos. Vamos al factor C, porque este factor C no sé cuántos de aquí lo vais a conocer. El sacrificio de la vaca alazana y la construcción del tercer templo de Jerusalén. ¿Os suena de algo esto? A algunas personas no os va a sonar de nada, porque esto difícilmente se llega a oír en los medios de comunicación. Noticia del 26 de marzo de este año. En Israel se ha construido un enorme altar para el sacrificio de la vaquilla alazana. Y dices, ¿pero qué pasa? ¿Que juegan también a toreo? No, no es precisamente toreo lo que ellos van a hacer. ¿En qué consiste esto de la vaca alazana? Bueno, os lo voy a resumir un poco para no alargar mucho. El texto os lo voy a mostrar para que podáis verlo, pero os hago un poco de resumen. Resulta que desde Texas, en Estados Unidos, se enviaron 5 vacas alazanas o rojas, para que me entendáis, a Israel. Según las normas, de un lugar a otro no se puede circular mercancía de ganado si no pasan ciertas restricciones, controles, etc. Bueno, era imposible, al final la cosa se arregló para que pudiese ser, y se enviaron 5 vacas que un granjero en Texas había preparado porque a Israel les interesaba mucho. Resulta que ese señor era un evangélico sionista, o sea, un evangélico, un protestante, que quiere que Israel tenga su tierra, que abarque toda esa gran zona que hemos visto y que así luego aparezca alguien. Él envía las vacas. Cuando llegan esas vacas son súper bien recibidas, como si hubiese llegado allí, yo qué sé, qué mega estrella del rock. Hicieron fiesta, se lo pasaron muy bien. Y esas vacas están en un lugar, aquí veis a 3 de ellas, están en un lugar recluidas, donde dicen que preparan para que puedan ir a verlas. Son vacas que son jovencitas,
Y esas vacas tienen algo importante. Algo importante es que no tienen ni un pelo blanco, como yo. Bueno, yo cuando me lo dejo, sí. Y resulta que estas vacas deben cumplir una misión para ellos. Estamos hablando de los judíos religiosos, no de los otros que hay, que pueden ser gnósticos, ateos o lo que sea. Los que creen en el judaísmo. Estos señores dicen que necesitan una vaca roja para ser sacrificada, que no tenga más de X años, y cuando eso suceda debe ser quemada, y con hisopo y agua esas cenizas quemadas deben ser esparcidas sobre una cierta superficie y también sobre el pueblo en general. Y así se purifica todo. Cuando se dice purificar, quiere decir que se limpian de pecados, etcétera, etcétera, y ellos pueden ser considerados como santos y pueden hacer algo que antes no podían hacer. Resulta que en todo el periodo de la historia, de estas vacas ha habido 9. Y ahora ha aparecido una que puede ser la 10ª de estas 5. He de deciros que las controlan minuciosamente. Imaginaos la situación, parece de risa, pero es que es verdad. Van con una lupa, pelo por pelo, mirando cada vaca. Y si le sale un pelo blanco, ya queda descalificada. Ya no puede ser sacrificada porque deja de ser pura. ¿Sabéis? De esas 5 vacas hay 3 que han quedado descartadas. Quedan 2. ¿Y por qué tienen que sacrificar entonces esa vaca? ¿Qué ha hecho la vaca? Bueno, pues la vaca les cumple a ellos el requisito esencial. Según una profecía escrita por Maimónides, que fue un judío muy listo, que estuvo en Andalucía, etcétera, etcétera, él escribió en esos años que habría una vaca que debería ser sacrificada y que gracias a eso se podría levantar algo, el tercer templo de Jerusalén. ¿Sabéis? En Jerusalén se habla que han habido 2 templos. El primero fue destruido, el segundo fue edificado en tiempos de Jesús. Herodes lo reedificó, lo hizo muy bonito. Llegaron los romanos enfadados y al final también se lo cargaron todo. No quedó piedra sobre piedra, como había dicho Jesús que pasaría, es curioso, ¿eh? Y resulta que pasan años, pasan 2000 años, están sin templo. Y ellos, en su creencia, dicen que cuando llegue el templo, se edifique el templo, entonces se van a solucionar los problemas del mundo. Y resulta que ese concepto, muchos evangélicos protestantes que dicen que estudian la Biblia, creen que eso es así también. Y antes no creían esto, ahora lo creen. Hace unos años cambiaron sus pensamientos y ahora creen esto. Eso se debe a una cierta influencia judía que ha habido por detrás, financiando ciertos movimientos religiosos, ellos no se han enterado, y los han llevado a pensar esto como una realidad. Y luego veremos lo que están diciendo también esta gente. Resulta que estas vacas, para ser sacrificadas, se esperaba que fuera en abril. No se produjo el evento, llegó la Pascua y no se produjo. Se dijo que seguramente sería en octubre, porque están a punto de cumplir la máxima edad para ser sacrificadas. De momento no se sabe si las han sacrificado. De repente han desaparecido las noticias sobre las vacas alazanas. Iban saliendo periódicamente. Ahora no se habla. ¿Qué ha pasado con ellas, con las 2 que quedaban? No lo sabemos. Pero si ha sido sacrificada, que dicen que podía haber sido sacrificada y no se supiera, hay todo un movimiento que ya se prepara para hacer algo, la purificación del monte del templo. Ellos quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Pero para hacer eso tienen un problema. ¿Qué problema creéis que pueden llegar a tener para levantar un templo en un lugar en concreto, en Jerusalén? Ahora lo vamos a ver, pero antes, mirad las vacas. Despite the deadly outcome across the region, one trigger for the Hamas rampage has been widely overlooked. Chris Livesay has the story from Jerusalem. The infamous October 7 massacre that sparked a war. But one confounding yet eye-opening motive has escaped the headlines. In a recent speech, a Hamas spokesman blamed the Jews for bringing red cows to the Holy Land. The cows he's talking about at a secure, undisclosed location are these, red heifers, to be precise,
Some Jews and Christians believe they're the key to rebuilding the historic Jewish temple in Jerusalem and to beckoning the Messiah. To understand, you have to go back nearly 2,000 years when the ancient Romans destroyed the last temple in the city. To rebuild it, these believers point to the Bible's book of Numbers. It commands the Israelites to sacrifice a red heifer without defect or blemish, and that has never been under a yoke. Only then can the temple rise again. Caring for them on an Israeli settlement in the West Bank is Yitzhak Mamo. So we have here, after a long research, we find in Texas. In Texas? Texas, United States of America. Texas Red Angus, flying them 7,000 miles to Israel. This is not a publicity stunt. What do you mean? Meaning, this is something you take very seriously. Harry Potter is a good story. The Bible is not story. The Bible is a way of God to lead us. A massive altar already awaits, where the heifers are to be burned. According to some believers, the ceremony needs to be performed right here on the Mount of Olives, looking directly into where the temple once stood. But something else now stands in its place. The Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque, among the holiest sites in Islam. Today, only Muslims are allowed inside, but that's not stopping Jewish activists outside. Once you guys started here. 6 days a week, Melissa Jane Kronfeld leads groups from around the world who defiantly pray, as close as armed guards permit. It's not about the destruction of Islamic holy sites. It is about preserving this place and being guardians over the house of God for all people. So you're happy with it where it is? No, it's going to go 100%, but I believe it's going to go. It's 100%. Yeah, the whole thing is going to go. We have to build a temple. When you say that Dome of the Rock has to go, MJ, it's hard for me to imagine something more incendiary. Well, let me ask you something. The Middle East seems pretty destabilized right now, and the war, if I'm not mistaken, is already here. To be clear, hers is a dream not shared by the Israeli government or by the vast majority of Israelis and Jews, but it's been enough to incite numerous Islamist groups. Hamas has dubbed its October 7 assault on Israel the Al-Aqsa Wave and has the Dome of the Rock on its emblem. But this is sacred ground to billions of Muslims globally, not just Hamas terrorists, stresses Imam Mustafa Abu Sway of Al-Aqsa Mosque. Al-Aqsa Mosque belongs to all Muslims. So you'll find reaction from Indonesia to Toronto to New York. That's really given. Al-Aqsa Mosque belongs to all Muslims, and the Muslims today are 2 billion people. Simply by performing these acts, are these Jewish activists kicking a hornet's nest? They are. A hornet's nest they're kicking all the way to Capitol Hill. So good to see you here in the nation's capital. Those sacred cows were showcased in Washington at a recent prayer gathering. Many evangelicals believe these red heifers will usher Christ's second coming. And we need the Messiah to come, right? So for me, the red heifer, it's red for the blood of Jesus Christ. Back in the West Bank, Mamo says the ceremony could take place any day. But can you understand why Hamas could be outraged by something like this? I cannot understand that even if they are right, why they have to slaughter and rape people to win their war. Terrorists have been attacking us before we ever dreamed of these cows, he reflects. They don't need them as an excuse to kill. For CBS Saturday Morning, Chris Livesay, Jerusalem. He visto que se habla de bastantes factores aquí. Resulta que los musulmanes de Hamas que atacaron en ese día, atacaron porque decían, y ahora lo veréis en declaraciones, algo sumamente importante. Y es que sabían que había vacas alazanas para ser sacrificadas y que si eran sacrificadas temían que iban a cargarse el monte del templo con las mezquitas de Al-Aqsa, el Domo de la Roca. Y habéis visto lo que él declara, 2.000 millones de musulmanes. Es una amenaza, dicen. Es una amenaza, velada, pero es una amenaza. Si atacan allí, hay musulmanes en todas partes. ¿Estoy yendo contra las personas de creencia musulmana? No, estoy diciendo un dato que dan ellos. ¿A qué equivaldría destruir esas mezquitas ahora?
¿Os dais cuenta? La magnitud de eso ni nos lo imaginamos. Pues por eso hubo ese ataque y ellos declararon que era para liberar a Al-Aqsa. Es cierto, es bueno, es santo también que hagan los musulmanes de Hamás, terroristas, llamadle como queráis, liberadores, yo qué sé, cada uno que piense lo que quiera. El hecho, yo os presento el hecho, luego cada uno piense lo que quiera. ¿Que empiecen también a masacrar, a violar y a lo que sea? No, claro que no. Pero es que nos deberíamos remontar más en la historia y saber si realmente era conveniente que los judíos fueran a parar a esa zona de nuevo. Para ellos es profecía, debía cumplirse y trabajan para eso. ¿Pero eso decían las profecías en verdad? Haced un análisis detallado como hemos hecho nosotros y os dais cuenta que no. Pero es el pensamiento que han implementado. ¿Y habéis visto para qué quieren volver a levantar el templo en Jerusalén, el tercer templo? ¿Para que aparezca quién? ¿Un cantante de rock? ¿Hacer un concierto? El Mesías. Para que aparezca el Mesías. Por tanto, esto que está pasando no va a parar hasta que consigan levantar el tercer templo de Jerusalén. Y allí se pondrá alguien. Y pronto vamos a ver quién. Antes, mirad esto. La página que veis aquí es del Instituto del Templo. Son los señores judíos que trabajan más intensamente para que ese templo se levante. Y aquí nos da un poco de explicación más de cómo vienen esas vacas, etcétera, etcétera. Me lo voy saltando rápido, ya os digo que si queréis el PowerPoint estará para vosotros, para que podáis leerlo. Pero hay una declaración de un judío que decía, refiriéndose a los de Hamás, ellos entendieron la importancia de las novillas rojas mejor que nosotros. Por eso hicieron el ataque, dicen. Seguimos avanzando. Me salto todo esto. Y una vez más, veis las vacas en cuestión y cuando las veis así dices, pobrecillas, qué ganas de sacrificar estos animalitos tan bellos, ¿no? Y este es el señor que las está criando como si fueran sus propias hijas. Les ha puesto ventiladores, pues claro, ya sabéis que en Israel, en según qué época, el calorcillo aprieta. Y aquí tenéis a 4 de ellas, de las cuales ahora ya solo quedan 2 que sean aptas. Pero estad atentos a lo que dice aquí. Es extraído de su página. La verdad sobre las vacas rojas en Israel. Jamás citó las vacas rojas de Texas como justificación para la masacre del 7 de octubre. 20 millas al norte de Jerusalén, 5 vacas Angus rojas de Texas mastican hierba, ajenas al hecho de que jamás citó su mera presencia en Israel como razón para su masacre de civiles israelíes el 7 de octubre. El portavoz de la organización terrorista dice que las vacas fueron una justificación para el ataque, afirmando que traerlas a Israel fue una agresión basada en un mito religioso detestable. Evidentemente la creencia judía y la del Islam no tiene nada que ver. Aunque si supierais en verdad de dónde surge la creencia del Islam, algún día lo presentaremos en conferencia, alguna cosa percibiríais. En su misma página podéis ver aquí, ¿veis a este señor de blanco en medio de las vacas? Fijaos, en nuestros tiempos el mandamiento de la vaca roja adquiere cada vez más significado, porque sin ella no se puede reanudar el servicio divino del templo sagrado. Hay un renacimiento espiritual hoy en Israel. Después de casi 2000 años, Israel se está moviendo claramente hacia el momento en que se reconstruirá el templo sagrado en el monte Moria, el tercer templo profetizado. ¿Lo tienen claro? Está llegando ese momento. O sea que está llegando el momento ¿de qué? De un conflicto impresionante. Y en su misma página dice, ayuda a construir el templo sagrado en nuestro tiempo. Dona generosamente para ayudar a la obra sagrada del Instituto del Templo. Cada contribución ayuda a reconstruir el templo sagrado en nuestro tiempo. Quieren que sea ahora, no de aquí 200 años. No, ya. ¿Conocéis a este señor de la imagen? No a mí, a este otro. Javier Milei. Estuvo en Jerusalén. Pues estad atentos a lo que llegó a decir aquí. Destrucción del segundo templo a manos de los romanos. This story took place after the destruction of the second temple by the Romans. Se encontraba Rabbi Akiva y sus colegas observando el monte del templo en ruinas y vieron a un zorro salir del lugar más santo de lo que era el templo. Rabbi Akiva and his colleagues were observing the Temple Mount in ruins and they saw a fox leave the holiest of holies in the temple. No podría haber una escena más desalentadora que aquella.
There could have been no more disheartening scene than that. Frente a esta terrible escena, los rabinos lloraron en señal de duelo, pero Rabbi Akiva comenzó a reír. In the face of this terrible scene, the rabbis cried in mourning, but Rabbi Akiva started to laugh. Sus colegas le preguntaron cómo podía reír frente a semejante tragedia, a lo que Rabbi Akiva respondió. His colleagues asked how he could possibly laugh in the face of such a tragedy, to which Rabbi Akiva answered. Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. There's a prophecy about the destruction that says that a fox will break into the holiest of holies. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar será reconstruido. There is another prophecy that says that the same place will be rebuilt. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, now that I see with my own eyes the first prophecy come true, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh in joy and full of hope, as the second prophecy will surely come true. Es una referencia a dos profecías, una tiene que ver con un zorro que pasaría por allí, etc. Dice que ya ha sucedido eso y ahora se va a cumplir la segunda profecía. Ya veis que lleva una kipá en la cabeza, ese gorrito típico de los judíos, tapando la coronilla. ¿Por qué? Pues porque él sigue las enseñanzas de un judío prominente de una zona europea, etcétera, etcétera. Y cuando fue allí, pues evidentemente ya veis cómo denota cuál es su estilo, ¿no? Por tanto, él también ha subido al poder en Argentina y está apoyando toda esta cuestión. Vamos a ver más cosas. Ahora vais a ver una presentación de un señor llamado Ezra Cohen. Cohen, en hebreo, significa sacerdote. Y este señor, curiosamente, ¿qué presenta? Fijaos en las imágenes. Habla de la antesala, que dice aquí, profetizada reconstrucción del templo de Salomón, pero el tercer templo. Mirad esta imagen que muestra en pantalla, mientras da su charla. Se ve que la mezquita, la cúpula dorada, el domo de la roca. Y aquí, ¿qué veis? Es el mismo lugar. Pero hay algo que no está y otra cosa que sí. ¿Veis algo amarillo allí? Ya no está. Ha volado. Y ahí hay el tercer templo de Jerusalén. Están trabajando para esto. ¿Os extraña que la guerra empezara ahora cuando las vacas estaban a punto de ser sacrificadas? ¿Creéis que es una casualidad de la vida y ya está? ¿En serio? Un ministro israelí visita la mezquita de Al-Aqsa y afirma que pertenece solo a Israel. ¿Conocéis a este señor? Ha salido antes en el vídeo, que decía que Israel es nuestro y demás. Pues es él. Este señor lo tiene claro. Tienen que hacer esto sí o sí. Y es el que está marcando la pauta a nivel internacional con todo lo que está haciendo y diciendo. Total, que Al-Aqsa a la porra. Jamás se pronuncia tras el asesinato del máximo líder de Hezbollah. Mirad qué llegan a decir. Jamás reafirmó su absoluta solidaridad y apoyo a Hezbollah y a la resistencia islámica del Líbano, que participan para defender, ¿el qué? La mezquita de Al-Aqsa junto a nuestro pueblo y nuestra resistencia. Por eso ellos están en conflicto con Israel, porque creen que ese tercer lugar sagrado del Islam va a ser dinamitado. Incluso dicen que si hubiese un terremoto y esas mezquitas se desploman, eso había sido provocado por Israel. Porque ya sabéis, hay la máquina de hacer terremotos. Eso lo presentamos hace muchos años ya en conferencias. Bueno, pues es lo que ellos temen. Y por tanto actúan en guerra. En fin, ellos lo justifican así. Luego resulta que en el famoso Muro de los Lamentos, donde ya sabéis que van los judíos y empiezan dando esos impulsos hacia adelante, hacia la pared y vuelven hacia atrás, allí hay un momento de bendición sacerdotal. Sí, porque ellos ya están así, con sacerdotes, con levitas, etcétera, gente que trabajaba para el templo de antaño y ahora hay de ellos también, los han preparado para eso. Y dan una bendición. Y en esa bendición resulta que bendicen también al ejército. Aquí todos reunidos, los veis, son muchísima gente. Y mirad que llevan algunos, no sé cuántos, del ejército de Israel cosido en sus hombreras o en el brazo. ¿Sabéis qué es? Es la representación del tercer templo de Jerusalén. Ellos luchan para conseguir esto. Lo veis en la gorra, lo veis en el brazo.
Foto muy significativa. ¿Apuntando hacia dónde? Ya lo veis, ¿no? En la imagen. Impresionante, ¿eh? La cúpula amarilla, sí. Más fotografías. Ellos luchan por esto. Quieren el tercer templo de Jerusalén. Esto no solo va de... Mira, son gente que nos estorban para ir creciendo. Va de mucho más que eso. Quieren la venida del Mesías. Luego veremos qué tipo de Mesías. Aquí una vez más, van a ese lugar que no pueden ir a orar, ya sabéis, o a rezar, llamadle como queráis. Los judíos no pueden entrar a esa explanada de las mezquitas y empezar a hacer sus rezos. Solo pueden hacerlo los del mundo del Islam o puedes ir como turista, nada más. Bueno, pues han intentado hacerlo varias veces y es interesante porque fijaos la frase final que dice que pronto reconstruyamos nuestro santo templo, una casa de oración para todas las naciones, cita Isaías 56:7, y pongamos fin a esta locura de una vez y para siempre. Felices fiestas. Una casa de oración para todas las naciones. Antes ha aparecido en uno de los vídeos también esta frase. Tenedla presente porque lo vamos a ver repetida y cómo. Mirad este mapa, este plano, mejor dicho. De arriba hay la mezquita, allí bien puesta en el medio, ¿eh? Bien centradita. Mirad abajo, es donde debe ir el tercer templo de Jerusalén. Han hecho estudios, han visto cómo estaba en la antigüedad el templo, donde estaba ubicado. No se puede evitar. La mezquita allí estorba. Tiene que salir de allí como sea. ¿Creéis que lo van a hacer fácilmente, sin que no haya derramamiento de sangre y que nos implique a todos? ¿Quién trabajó para la arquitectura de todo ese lugar? Fundación Rothschild. Bueno, sé que algunos de vosotros, de los que estáis aquí, algo conocéis sobre este tema. Pues sí, los que están bastante arriba en las sociedades secretas, en masonería concretamente, han trabajado, porque son unidos plenamente a judíos, para esto, para hacer un análisis exhaustivo dónde debía estar el templo. Sigamos viendo más cosas. Aquí lo veis también, cómo sería a la izquierda, cómo sería después. Y aquí también el autor de 2 libros que habla precisamente sobre este plano que habéis visto. Pero hay una entrevista también al actual arquitecto del templo. Sí, ya hay arquitecto para el templo. Ya hace muchos años presentamos declaraciones que decían que ya estaba todo preparado solo para que cuando llegara el momento, ¡hop!, se cogieran las piezas y se montaran. Allí no va a haber martillazos ni cincelazos, no va a haber nada de eso. Pero se va a montar todo en un pim-pam, rápido. Pues además están proyectando toda una Jerusalén realmente enorme. Mirad el plano que tiene en su mano mientras está siendo entrevistado por otro rabino. ¿Veis lo que hay allí? Pues el tercer templo de Jerusalén. Mira qué cosas. O sea, no es solo preparar la ciudad. Preparar en ciudad en consecuencia de ese templo. En fin, aquí nos narra parte de esa entrevista. He dejado solo las partes más interesantes para que podáis leerlo cuando queráis, pero van directamente a construir esto. En la imagen que veis aquí, este señor, el arquitecto, mirad la parte de abajo de la fotografía en azul claro. Lo que veis más elevado es precisamente la entrada del tercer templo de Jerusalén. Esto no es gratis, ¿eh?, de hacer. Esto vale dinero. ¿Pero creéis que esto vale dinero y ya está? ¿Y se han gastado todo el dinero en estos planos? Preparaos ahora y veréis. Bueno, dice que toda su vida ha estado esperando esto. Trabaja para ello sí o sí. Y están muy felices porque van a hacer una mega ciudad impresionante. ¿Os extraña que vayan conquistando territorios? Bueno, sigamos avanzando para ir un poco más deprisa. Está hablando de una ciudad de kilómetros, kilómetros y kilómetros. Aquí el plano, que antes lo veíamos en azul, aquí lo veis puesto así, más planos que hay, etcétera, etcétera. Pero volvemos a la página del Instituto del Templo. Os he dicho que os quedaréis con una frase, ¿verdad? ¿Recordáis cuál era? La misma que veremos aquí. Vamos hacia la parte de abajo. Únase a nosotros mientras trabajamos juntos para hacer de Hashem, o sea, Dios, una casa de oración para todas las naciones. De generosamente el Instituto del Templo. Bueno, esa frase siempre la ponen, claro. Pero una casa de oración para todas las naciones. Ellos creen que en el momento en que se edifique ese templo, se acabará el Islam, se acabará el cristianismo, se acabará todo, ateos y lo que sea,
y todos irán a adorar allí, todos, porque será casa de oración para todos los pueblos. Habrá una manifestación de alguien divino allí. Eso es lo que ellos creen. ¿Creéis que la guerra se va a acabar así como así? No pararán hasta cumplir no su objetivo, sino una agenda. Y cuando digo una agenda, es algo que ha estado previsto y se ha trabajado durante miles de años. Y no solo 2000 años. Podríamos hablar de 6000 años. Pero eso ya lo hablaremos en alguna otra parte. Ahora viene una lista de imágenes. Estad atentos si queréis y si no también, porque vais a ver todo el dinero en que se gastan esta gente para hacer el templo. Tienen hechas las puertas. Aquí las tenéis. Son enormes, enormes. Han tenido que hacer todo un estudio para que se aguantaran, se sujetaran bien, porque se desplomaban. No había forma de aguantarlas. Bueno, un político además le da por tallar piedras para construir el tercer templo. Sí, se ve que tiene tiempo libre y se dedica a esto. Y hay vídeos donde se le ve esculpiendo, dando martillazos, preparando los bloques. Tejen los vestidos de 50 sacerdotes del tercer templo de Jerusalén, descendientes de Aarón. Curiosamente saben quiénes son descendientes de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, el que oficiaba en el tabernáculo, que es el santuario que ellos llevaban arriba y abajo. Antes no hicieron el templo de piedra. ¿Cómo lo saben quiénes son descendientes de Aarón? Cohens. Resulta que el apellido Cohen, los judíos, no se lo han cambiado nunca. Han pasado generaciones y generaciones y ese apellido siempre ha estado. Quizá pensáis, los de cierta edad, Leonard Cohen, el cantante, era ateo, pero resulta que venía de ellos. Qué cosas, ¿eh? Los otros judíos se han podido cambiar el nombre. Incluso el Papa Ratzinger, ¿sabéis de quién hablo? ¿Quién era el Papa Ratzinger? ¿Lo recordáis? El alemán, sí. Benedicto XVI. Pues él no era Ratzinger, era Ratzinger. Y se puso la T para cambiar el apellido. Bueno, y así, no él, sino evidentemente sus ancestros, y así tantos más, que se han cambiado hasta totalmente los apellidos. Bueno, luego pasó también cosas como en España, que a los judíos que se quedaban aquí, que eran los conversos por fuerza al catolicismo, tantas veces, les cambiaban los apellidos. Y por eso algunos se llaman Cerdo de apellido, ¿eh? Sí, es curioso, ¿eh? Porque tú ves, hombre, ¿a quién se le pone un apellido que se llame Cerdo, no? Qué poca gracia. Pues era una venganza hacia ellos. O sea, una mofa. Y luego los que son nombres de color, rojo, etcétera, nombres de ciudad, pues bueno, vienen de judíos. Pero todos se lo cambiaban, ellos no. Pero aparte, resulta que hay un linaje especial, que eran los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes tienen una curiosidad también. Cromosomas. Hay un cromosoma que los diferencia del resto. Y aún en nuestros días se mantiene. Y por eso saben quién puede acceder al sacerdocio. Bueno, vayamos viendo, porque se han hecho estas 50 vestiduras, no es para decorar solo, ¿eh? Todos son donaciones, etc. Aquí tenéis una maqueta del Santo Templo, el tercero y el último, que será construido muy pronto en Jerusalén, dicen. Esta es la piedra angular. Ya sabéis que los edificios de antes se ponían sobre piedras angulares grandes. Bueno, pues ya la tienen. Arpas, también. Este hombre dice algo interesante, y quedaos con lo que dice este hombre, porque al final hablaremos de esto. Este hombre, Shlomo Goren, un antiguo rabino de Jerusalén, aseguraba que el arca del pacto, de madera de acacia y recubierta de oro, que contenía la vara de Aarón, el maná del desierto, las tablas de los 10 mandamientos, se encuentra escondido en uno de los subterráneos de las partes de escape que tenía el templo hace años. Dicen que está allí. ¿Saben dónde está? ¿La tienen? Luego hablaremos de esto. Y atención ahora, el sumo sacerdote llevaba una diadema. No la tienen, han hecho una réplica. Esto es oro macizo. Las vestiduras de sumo sacerdote, vasija de plata. Ahora veréis utensilios y maquetas del tercer templo, todo lo que van teniendo para que cuando llegue el momento ya esté todo preparado. Esta es la maqueta de cómo va a ser el tercer templo de Jerusalén. ¿Lo veis mejor así?
El niño de al lado, evidentemente judío. Esto está en el lugar del Museo del Monte del Templo, que ellos tienen el Instituto del Templo. Vamos pasando imágenes. Esto es la famosa menorá, el candelabro de 7 brazos. También lo han hecho, es totalmente macizo de oro, trompetas de plata. Esto lo tienen en un lugar público, la gente puede verlo. Son las vestimentas del sumo sacerdote, con 12 piedras incrustadas aquí. Los tejidos, cómo los hacen y todo. Utensilios que van a ser directamente para ser empleados en ese templo. El altar del incienso, copia de lo que era antes. Así va a ser por dentro, más o menos, ya lo tienen previsto. Los cuernos que tocaban antes, las arpas, las trompetitas de plata. Aquí tenéis el altar de incienso con más detalle. Flautas también. ¿Flautas? ¿Para qué quieren flautas? Pues porque también hay cantores y músicos del templo. Como antaño con el rey David, que tocaba el arpa y habían coros y demás, pues lo mismo. Cada detalle lo tienen más que previsto. Voy saltando cosas. Vamos directamente a esto que están haciendo aquí. Son representaciones de lo que harán cuando tengan el templo. Distintas fiestas, como la de Pesaj o Pascua, etcétera, etcétera. Ellos montan un escenario y allí, estos que veis de blanco, son los levitas, los que oficiarán allí. Han sido preparados para eso. Están haciendo todos los rituales, gente que va a verlos. La cabrita esta no la sacrificaron que yo sepa, pero es lo que van a volver a hacer cuando levanten el templo. Van a volver a hacer sacrificios. Sí, van a volver a hacer sacrificios. Una época que se habla de que todos veganos y no sé qué. Van a hacer sacrificios. ¿Y sabéis por qué van a hacer sacrificios? Porque dicen que Jesús no fue el Mesías. Y Jesús, que simbolizaban esos sacrificios que hacían, que cuando Él viniera se acababa, que pagaba el inocente por los pecados de todos, resulta que, como no lo han aceptado, van a volver a hacer sacrificios. Y esto lo están apoyando cristianos. Sí. Bueno, sigamos. Aquí los veis haciendo más de lo suyo. Y vamos a seguir avanzando porque también hacen libaciones, como se hacía antes, derramamientos de agua, etcétera, etcétera. Y esto lo están haciendo ya. Lo tienen todo preparado para en el momento oportuno hacerlo ya en el templo. Pero mirad, también han trabajado para preparar el aceite para ungir al rey Mesías. Sí, como antaño, un aceite especial. Y también resulta que en la antigüedad había unas vestiduras que llevaban carmesí. El carmesí, ¿sabéis cómo se consigue ese color carmesí? Bueno, hay mujeres que utilizan el pintalabios, les queda un rojillo allí, está hecho con insectos. Bien, pues eso se pone en la boca. Yo me callo ya para no liarla. Pero el carmesí, ellos lo han buscado hasta conseguirlo del modo más original. ¿Y qué han hecho? Pues han ido a buscar las fuentes de todos los textos para indicar de dónde estaba extraído. Y aquí los veis por los campos de Israel, buscando entre los árboles y la vegetación, a encontrar unos bichitos que hacen todo un licuado, que prefiero que no lo bebáis, pero así se consigue ese tono carmesí. Ya veis todo el proceso y todo el hilo queda teñido así. Esto es el hisopo, la rama de hisopo, que junto a todo lo que van a hacer les va a servir para oficiar allí. Y este es el ritual que quieren volver a hacer, como antaño, que había todo un acueducto donde bajaba agua o pasaba agua hasta llegar a esa zona. Pues mirad qué tienen arriba. La vaca roja, la vaca lazana. Bueno, lo están preparando para volver como hacían antes. Y ahora hablemos un poco de los cantores levitas. Sí, también se preparan para cantar en el templo. ¿Queréis ver un poco de sus cantos? Tienen su ritmillo, no creáis. Ya veréis. שמחה בית השואבה שהתרחשה בשעה זו כאן ממש מעלה האירה את כל חסרות עירנו האהובה. אותו רבי יהושע בן חנניה שהעיד על החגיגה מן הלוויים המשוררים היה לפניו היו חסידים ואנשי מעשה עבור קוצר אור ביניהם גם גשם לא חששו.
לכם מאוד מבינים על המעלות המקומיות עליהם פסקו עולי הרגל החוקיים, מתרגשים ושמחים להמשיך ולגן ולהשיב אותם במדינתו ברבי יהושע בן חנניה המשורר הלוי, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפריד. את בניך השם אבקש, את בניך אבקש, את בניך אבקש השם. כל ימי השם בבית השם, כל ימי שבתי בבית השם כל ימי חיי, לעזוב בדום השם כל ימי חיי, ולבקר את חלום כל ימי חיי. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לעזוב בדום השם כל ימי חיי, He de deciros que el vídeo lo hemos acortado porque es muy repetitivo, está basado en un salmo, pero ya veis que es, una vez más, enfocado ¿a qué? A pasar todos los días en el templo. Van completamente concentrados a esta cuestión. Habéis visto que van en un ritmo que empiezan suavecitos, luego se alegran y da ganas hasta de moverse, ¿no? Bueno, saben hacerlo bien. Ciudadanos de Israel, buenas noticias en nuestra boca. Esto de un medio israelí. Olemos el tercer templo acercándose. Vaya, cómo se lo huelen, ¿eh? Luego nos habla de una profecía sobre la llegada del Mesías, podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Esto era Catalunya Press, una noticia extraída de aquí. El tercer templo de Jerusalén es una condición imprescindible para la llegada del Redentor. Sí, de esto va el tema. Aquí nos dan una serie de detalles también de toda esta cuestión, pero tienen claro que levantar ese tercer templo podía provocar una gran guerra. Bien, esa gran guerra ya estamos en ella. Y aún irá más. Sigo avanzando. Vamos a otro factor, el D. Los cristianos protestantes dispensacionalistas. Son cristianos protestantes evangélicos que cogen una serie de profecías, las ponen ahora para estos momentos
y dicen que son los momentos esenciales en los cuales va a aparecer el Mesías. Sabéis que bíblicamente se habla que Jesús mismo profetizó, y otros profetas y apóstoles, que Jesús volvería. Él mismo lo dijo. Dio una serie de señales, y resulta que están pasando, pero hay un final que ellos enmarcan en un cierto momento y que creen que era necesario levantar este tercer templo de Jerusalén para que los propios judíos se conviertan al cristianismo, porque cuando aparezca ese Mesías les diga: hey, que soy yo, que soy Jesús, que sí, me matasteis en la cruz, pero soy yo, y ahora tenéis una segunda oportunidad y todos cristianos. Esto es a lo que van. Pero para hacer eso les importa un bledo si los judíos de Israel, no todos evidentemente, porque hay gente que está en contra de esto, van matando mujeres, niños y todo lo que encuentren por en medio porque ellos les atacaron. Todo porque no se va a la raíz del origen de esta nación actual de Israel. Ya os he dicho, si queréis saber el origen de esa nación y el por qué, tendréis que ir a parar a sociedades secretas, pero también deberéis parar a un pequeño estado de Europa, de un país latino, y hablaremos de eso también en su momento. Bueno, mirad, solo unas declaraciones para ir un poco deprisa. El pastor evangélico Greg Locke insta a Israel a convertir Gaza en un estacionamiento, destruir la cúpula de la roca y reconstruir el tercer templo para acelerar la segunda venida de Jesús. Ellos tienen que hacer algo para que Jesús vuelva ya. Y eso quiere decir apoyar financieramente a todo esto. ¿Sabéis que los protestantes, especialmente norteamericanos, son los que más dinero gastan en invertir hacia Israel para que consigan hacer esto? Estamos hablando miles y miles de personas. Miles. Y estamos hablando de un capital inmenso. Y todo eso va a esas arcas para hacer este despropósito. Algunos dirán, no, pero si es lo que ponen los textos. Los textos no ponen eso cuando se analizan bien. Y en su momento también lo presentaremos. El caso es que ellos defienden que todo esto pase. Si hay que invertir en armamento, invertir en lo que sea para que aniquilen o hagan fuera a toda esa gente, pues hay que hacerlo. Porque el Mesías tiene que volver sí o sí de este modo. Lástima de la interpretación, que lleva masacres y llevará muchas masacres más aún. Y luego se dicen cristianos. Bueno, factore. Ahora vamos al meollo de la cuestión. Os he dicho que había un país latino de Europa que está involucrado en todo esto. El factor es ecumenismo y el Vaticano a Jerusalén. ¿Habíais oído alguna vez esto, que el Vaticano quiere ir a Jerusalén? Vamos a ver algo. Este escrito está extraído de La Voz de Galicia, un periódico de aquí, de Galicia. Bueno, de aquí mismo no, un poco más para allá, pero el Estado español, para que me entendáis. Recuperaron un escrito de hace muchos años. Mirad qué escribieron aquí, porque es sumamente interesante. Se piensa nada menos que en reunir 1.000 millones en todo el mundo cristiano para comprar Tierra Santa a Turquía y regalársela al Papa. Esto evidentemente no es de ahora. En 1892, La Voz, el periódico, calificaba de cruzada de nuevo género esta iniciativa para hacerse con una Palestina en la que, según contaba también el periódico, ya comenzaban a establecerse millonarios judíos. 1892. ¿Estaba hecha la Declaración Balfour? No. Ya se estaba moviendo antes. No, que están buscando tierra para los judíos en Argentina, en La Pampa, en un país africano. No, al final tiene que ser en ese lugar. Estos señores no viene de cuando surge el movimiento sionista ya conocido por Theodor Herzl, etc. No, ya viene de antes, se viene trabajando de antes. ¿Recordáis unos señores, ya que aquí pone cruzada de nuevo género, que se dedicaron a hacer unas cruzadas en esa zona de Jerusalén para poder quedarse allí? Las cruzadas que hacía ¿quién? ¿Motivadas por quién? Por el Papa de turno. Habló de un Papa en Roma. Instaron a hacer cruzadas para que el Vaticano, el poder papal, se pudiese poner en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Bueno, ¿de dónde surge todo prácticamente? Y toda la historia de Jesús no es en Roma. En Roma ellos dicen que sí Pedro, etcétera, etcétera.
pero se quieren centrar en Jerusalén, porque Jerusalén es el ombligo del mundo. Bueno, mirad cómo continúa esto. Medio siglo antes de que Israel proclamase su independencia el 14 de mayo de 1948, o de lo que los palestinos llaman el Día de la Catástrofe, la voz daba cuenta de otra rivalidad que surgía entonces por estas tierras, en la que estos días corre una vez más la sangre de la intolerancia. En marzo de 1892, fecha del curioso artículo que hemos encontrado en nuestro archivo, el sionismo venía apoyando desde un decenio atrás la primera gran ola de emigrantes judíos a Palestina, por entonces una región del Imperio Otomano, que huían de las persecuciones rusas. Así se entiende el comienzo de una crónica que recordaba que ya desde las cruzadas el cristianismo también reclamaba para sí aquellos territorios. Bueno, debería matizarse. Más que el cristianismo debería decirse el catolicismo. No es lo mismo siempre, ¿eh? En nuestros tiempos, los millonarios judíos han soñado con la reconstitución del antiguo reino de Israel en Palestina, llegando hasta comprar allí grandes terrenos. La empresa ha suscitado la rivalidad de los cristianos y empiezan a lucir los albores de una cruzada de nuevo género. Curiosa la fijación de unos y otros por esta tierra a la que Mark Twain, unos años antes, había definido en su libro de viajes Inocentes a bordo, escrito en 1869, como triste y abatida, desolada, sin vegetación ni población humana, con un silencio lamentable, sin un ser humano, donde hasta los olivos y los cactus han desertado. Sí, así estaba Jerusalén en esos tiempos, ¿eh? El caso es que la voz incluso indicaba el precio de esta cruzada a golpe de talonario. Se piensa nada menos que en reunir 1.000 millones de pesetas. Era, ya sabéis, los de fuera, para otros países, os lo digo, la peseta era la moneda que había aquí antes de entrar el famoso euro. Y en esa época 1.000 millones era una cantidad impresionante. Bueno, no sé si alguien quiere hacer la conversión a nuestro tiempo, que se dedica a ello. 12.000 millones de euros. 12.000 millones de euros en la actualidad, más contando el valor que debería tener entonces, o con ese. Genial, pues imaginaos si os dan eso a vosotros, ¿eh? Qué alegría, ¿no? ¿Os daban? Bueno, pues es lo que querían hacer. Para comprar Tierra Santa a Turquía y regalársela al Papa. Mira, qué detallito, ¿eh? Cuyo poder temporal quedaría restablecido de este modo. ¿Por qué dice poder temporal quedaría restablecido de este modo? Pues porque tenían problemas para restablecer el poder que habían tenido durante 1260 años. Masacrando a otros cristianos que no pensaban como ellos. Masacrando, sí, masacrando. Lo mismo que está pasando ahora allí. Pero necesitaban otra vez tener un poder, pues esto se lo iba a dar. Y encima desde Jerusalén. El periódico también deslizaba que el propio León XIII no se mostraba refractario a la idea, o sea, no, nada contrario. El día 1 de marzo, en su alocución al Sacro Colegio, habló del celo de Inocencio III por la liberación de Palestina, cosa que despertó mucha curiosidad en todo el mundo porque no se adivinaba a lo que se refería a su santidad. Solo deciros una cosa, ¿sabéis quién era Inocencio III? Inocencio III era el papa de turno que en esos años sobre los 1200 se dedicó a masacrar a los cátaros. ¿Os suenan los cátaros? Preparaos porque vamos a preparar nosotros también toda la documentación y documentales que hemos hecho sobre los cátaros, difundiendo la auténtica verdad de ellos, no lo que dijo el catolicismo que eran. Mostraremos la verdad. Y os vais a quedar tiesos, porque hay gente en la actualidad que dice que son cátaros y lo que son me lo reservo. Nada que ver, nada que ver. Pues esos señores eran cristianos auténticos, fueron masacrados por el papado, perseguidos. Toda la zona de Occitania, de Italia, parte de Italia, llegaron hasta nuestras tierras, etcétera, etcétera. Bueno, pues este era el San Papa que quería también la liberación de Palestina para poder acceder a todo esto. Y señalaba la voz. El Papa ha recordado que la idea dominante de Colón, al marchar en busca de su nuevo mundo, fue la de procurarse tesoros para el rescate de la tumba de Cristo. Vaya, qué viajecito hizo Colón entonces, ¿no? ¿Para qué? Bueno, esto es una época de antaño, siglo XIX, ya veis cómo estaba Jerusalén. Nada que ver con ahora, ¿eh? El artículo revelaba también que ya había comités constituidos para realizar la idea. Es probable que antes de mucho el mundo católico se vea inundado de circulares y de invitaciones para que cada cristiano contribuya con su óbolo a los 1.000 millones de pesetas que se necesitan.
Y hasta no parece difícil que se funde una orden especial encargada de solicitar y recoger fondos. Vaya, qué cosas, ¿eh? El sultán sin reparos, la ventaja que tenemos de conocer cómo fue la historia de Palestina desde entonces hasta la actualidad, nos permite sonreír con la ingenuidad de algunos párrafos de la crónica. Los apuros financieros del Imperio Otomano, continuaba esta, son un aliciente para confiar en que el sultán no tendrá mucho reparo en ceder a la Palestina a cambio de la magnífica cantidad que se proyecta ofrecerle. Estaba en momentos críticos el Imperio Otomano, ¿eh? Y el dinerillo, mira, les podía ir bien. Créese, por otra parte, que las grandes potencias verían con gusto esta nueva manera de neutralizar una región importante del territorio turco, porque estaba bajo territorio turco. Y no se antoja tampoco difícil, dadas las relaciones cordialísimas que el Vaticano mantiene con los países protestantes y cismáticos, que todas las naciones de Europa consintieran en garantizar unidas la neutralidad de los nuevos estados pontificios. ¿Nuevos estados pontificios dónde? Ya lo veis, allí. Seguramente sería Italia la primera en iniciar un movimiento en tal sentido. Bueno, pues así estaba la historia. Aquí nos habla de todos los judíos que enviaban, etcétera, etcétera. Dicen, la única duda, y va concluyendo ese artículo de 1892, está en si el Papa abandonará Roma para ir a establecerse en Tierra Santa. Hallándose Roma en poder de Italia, parece Jerusalén la capital nata del cristianismo, pero el Vaticano está muy apegado a la tradición. Visto lo visto, parece que haberse quedado en casa fue la mejor decisión que tomó León XIII, si es que aquella cruzada de nuevo cuño llegó a dar algún paso más allá de las intenciones de la que se hacía eco la voz. No es que no quisiera ir allí, es que no pudo. Circunstancias hicieron que no pudiese ir allí, si no el Vaticano ya estaría en Jerusalén. Entonces pensad un poco, y ahora veréis más. El propósito del Vaticano siempre ha sido Jerusalén, situarse allí. ¿Qué puede pasar? Unos dicen que allí van a levantar el tercer templo de Jerusalén y son judíos. ¿Los judíos son cristianos? No. ¿Os empezáis a oler algo? ¿Algo que puede llegar a pasar? Sigamos. Atención a esto. Este libro lo compré, es una auténtica joya por lo que dice allí. No es que os lo recomiende precisamente para que lo leáis, porque para mí es un desastre, pero esta parte me importaba muchísimo. Breve historia del pueblo de Israel. Profecías cumplidas. Benjamín Martín Sánchez, ¿quién es? Profesor de Sagrada Escritura y canónigo de la SI Catedral de Zamora, por tanto, es un señor católico, de nombre. Escribió esto hace ya unos años. ¿Y sabéis sobre qué escribió? Fijaos bien, él describe esto así. Sabemos que el Salmo 110, el Mesías es a la vez rey y sacerdote, mientras que en el texto de Zacarías, otro texto bíblico, se reparte la realeza y el sacerdocio entre dos personas distintas, las que sin duda serán, fijaos, dice, serán, o sea, lo da por hecho, vicarios de Cristo. ¿Vicarios? ¿Quiénes son vicarios? ¿Sabéis que el nombre del Papa, un título especial, era Vicarius Filii Dei, vicario hijo de Dios? Bueno, uno en lo espiritual y otro en lo temporal. Por tanto, en aquella época habrá, fijaos, está hablando en futuro para su tiempo, habrá un nuevo David y un nuevo pontífice o papa que tendrán su residencia en Sabadell, en Jerusalén. Lo da como profecía, según entiende él, por esos textos. Un papa en Jerusalén. ¿Al lado de quién? De un Mesías. También el profeta Ageo nos habla de los dos que serán supremas potestades en el reino de Cristo, y esto sucederá después que Dios haya trastornado los tronos de los reinos y destruida la fuerza del reino de las gentes. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que viene una crisis de agarraos y no meneaos. ¿Me entendéis bien? Es lo que nos van a montar. El Zorobabel histórico, que no fue más que un gobernador de Judá y tributario de los reyes de Persia, no es más que una figura pálida del que un día será el Zorobabel escatológico, o sea, de profecías en cumplimiento futuro. Y mirad qué dice en este apartado: Jerusalén será la capital del mundo. Los profetas Isaías y Miqueas nos dicen que al fin de los tiempos Jerusalén será el centro de las naciones.
En ella y sobre un monte muy elevado estará construido el futuro templo donde el Señor será adorado y reconocido como Dios de toda la tierra. Y atención a la frase. Y todas las naciones acudirán a él y llegarán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos e iremos por sus sendas, pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará a todas las naciones. Por tanto, ¿cuál es su objetivo? Jerusalén. Ellos entienden por profecía que habrá un papa que por circunstancias irá a parar a Jerusalén. Y hay unos que quieren levantar un templo para que aparezca el Mesías. Y ellos entienden que algo habrá donde se podrá sentar el papa junto a este Mesías. Curiosamente hay un texto bíblico que dice algo sumamente interesante. Se sentará en el trono del templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Sí, el anticristo. Hay el anticristo por excelencia, por antonomasia, pero hay otro anticristo. Y es todo un sistema. Esto también algún día lo trataremos y os vais a quedar tiesos, porque normalmente eso nos lo van a contar. Por tanto, va a aparecer alguien haciéndose pasar como si fuera Cristo. Aparte de otro que estará también haciendo como vicario de Cristo, que es el Papa. ¿Y quién puede hacerse pasar por Jesús? ¿Alguno de vosotros puede hacerse pasar por Jesús? ¿O yo? No colaría, ¿eh? Seguro. Pues ¿quién será el que haga eso? Ya lo veremos. Ahora os muestro solo algo para que os deis cuenta cómo el papado ha ido trabajando para ganarse a los judíos. Ya sabéis que antes parecían totalmente reñidos, ¿no? Declaración Nostra Aetate, y resulta que empiezan a acercarse un gran movimiento de judíos con católicos, mejor dicho, de católicos con judíos, etcétera, etcétera. Algún día hablaremos en profundidad del origen de la Iglesia Católica. No deberéis ir muy lejos de todo esto. Todo en su momento. Pero el Papa que abrazó a Israel, bueno, era Juan Pablo II. De hecho, desde el Concilio Vaticano II, en 1965, se fue trabajando para ganarse no solo a judíos, también a cristianos protestantes y ortodoxos. Católicos, ya sabéis que están divididos en católicos romanos y los ortodoxos. Bien, pues también ganárselos a todos. Si hubiese seguido todos los pasos que ha hecho el papado durante todos estos años, cosa que un servidor ha hecho, y créeme que es una paliza tremenda, pero es necesario para ver por dónde va todo, os daríais cuenta que están trabajando para ese ecumenismo interreligioso, para que todos vayan de la mano y también ganarse a los judíos. Y a los judíos se los van a ganar sí o sí. Sí o sí. Y va a ser a base de castañazos que va a haber en la zona. Ya me entendéis cuando digo castañazos, ¿no? Pero también porque va a pasar algo sobrenatural. Y va a ser esa aparición de ese personaje que se hará pasar por el Mesías. Todo eso ya lo iremos viendo en su momento. Pero ellos se acercan a esos hermanos del Arca de la Alianza. Antes hemos hablado del Arca de la Alianza, ¿la recordáis? La que buscaba Indiana Jones. Vale, pues os vais a quedar tiesos con eso. La paz con los judíos es indispensable para allanar el camino de una futura reunificación cristiana. Claro, católicos protestantes están todos divididos, esto no puede ser, hay que ir juntos de la mano porque dicen que el cristianismo es una vergüenza que estemos separados. Bueno, pues todos bajo un mismo paraguas es lo que están buscando, eso sí. Tiene que haber un líder, ¿cómo no? Y sabéis quién va a ser el líder, ¿no? Un señor que suele aparecer vestido de blanco y que no es que sea del Real Madrid que yo sepa. Bueno, o quizás sí, yo qué sé. Bueno, pues cuando eso pase, conseguirán la unión de todos. Bueno, me salto ya alguna cosa. Y atención a esto. Este escrito es del 11 de octubre del año pasado. Ante crisis en Israel, el Patriarcado Católico de Jerusalén pide preservar status quo de santos lugares. Mirad la declaración. Lo veis marcado en rojo. El continuo derramamiento de sangre y las declaraciones de guerra nos recuerdan una vez más la urgente necesidad de encontrar una solución duradera y amplia al conflicto palestino-israelí en esta tierra, que está llamada a ser una tierra de justicia, paz y reconciliación entre los pueblos. Pedimos a Dios que inspire a los líderes mundiales en su intervención para la implementación de la paz y la concordia,
Para que Jerusalén sea, ¿qué? Una casa de oración para todos los pueblos. Anda. La cúpula vaticana está diciendo lo mismo que los judíos. Y está hablando del mismo lugar. ¿Qué cosas? Bueno, ¿por qué será? Volvemos al escrito del Instituto del Templo, que decían los judíos: únase a nosotros mientras trabajamos juntos para hacer de Hashem una casa de oración para todas las naciones o pueblos o gentes. Qué extraño, ¿no? Van en un paralelo continuo a converger en el mismo lugar. ¿Qué cosas? ¿Aún no pensáis que está haciendo una cosa y otra para que vayan de la mano? ¿Será que es que en verdad estaban tan divididos? ¿O será que hay un origen común en todo? Ya lo veremos en su momento. Mientras tanto, colocarán estatua gigante de Jesucristo en Jerusalén. Con los rayos del sol refleja una belleza, etcétera, etcétera, todos impresionados, una gran estatua. Indicando el perdón, la bienvenida a los demás, son la forma de construir puentes de reconciliación y amor. El Mesías, va a ser esto. Pues ya están preparando el terreno. El Papa abraza a un israelí y a un palestino víctimas de la guerra de Gaza. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y son los que están trabajando para que haya lo que hay allí, para conseguir su objetivo de pasar el Vaticano a Jerusalén. Ah, qué bonita es la fachada, ¿eh? Qué bonito es el teatro. Teatro y del bueno, que diría alguno, ¿eh? Pero mira por dónde el mundo se lo traga. Mirad este escrito. Advent Review and Sabbath Herald. Publicación norteamericana del año 18 de mayo de 1862. Esta era la fecha. Estad atentos a este escrito de 1862, repito. Aquí un poco ampliado. Está en inglés, evidentemente. Mirad qué escribió este intérprete de las profecías en ese tiempo. ¿Trasladará el Papa el asiento papal a Jerusalén? Un corresponsal de Liverpool Mercury, escribiendo desde Roma, afirma que los oficiales franceses últimamente han estado muy ocupados obteniendo información sobre Jerusalén y el estado de las cosas en esa ciudad. Agrega que habrían estado tomando medidas en varias localidades, particularmente en el terreno que se encuentra alrededor de la mezquita de Omar en el Monte Moria. ¿Cuál es este lugar? Es el templo, ¿eh? Desde Jerusalén habrían ido a Hebrón, Gaza y otros puntos con el mismo propósito. También se informó actualmente de que un cuerpo de tropas francesas llegaría en breve a Jerusalén, mientras que otro estaría estacionado en Jaffa y un tercero en el Monte Carmelo. En Beirut, os suena, ¿no? Tal como está el panorama en Beirut ahora, en el Líbano. Dice, los oficiales franceses afirmaron abiertamente que su gobierno no tenía intención de retirar la fuerza enviada, pero que estaban a punto de emplearlos en breve en una nueva y muy diferente misión a la que aparentemente habían venido. Los franceses también se emplearon activamente en la construcción de una carretera desde Ciudad Santa, Jerusalén, a Damasco, a lo largo de la cual erigían casas a ciertos intervalos. Atención ahora. Se dice que un plan como el que muestra esta inteligencia está en curso de desarrollo. Apunta a la realización del plan favorito de Pío IX, o sea, Pío IX o noveno, de trasladar la sede del papado a Jerusalén. Vaya, datos históricos del momento. ¿Viene de ahora ese interés en ir a Jerusalén? Va a ser que no. ¿Y harán todo para que eso suceda? Va a ser que sí. Pero él añade, ¿no es significativo el artículo anterior tomado en relación con Daniel 11:45? Y ahora diréis, ¿y eso de Daniel 11:45 qué es? ¿Sabéis qué es Daniel 11:45? Ni idea, ¿no? Os hago una breve reseña. Es un texto, es este. Está escrito hace 2600 años. Lo escribió Daniel, un hebreo, en Babilonia, en la corte de Babilonia. En profecía dice, pero al cabo del tiempo, o al fin del tiempo, dice, en otras traducciones, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? La zona de Jerusalén, Israel, ¿no? Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano.
Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Sabéis qué zona es esta? Si ahora cogéis un mapa de estos 3 pueblos, para que me entendáis, resulta que son exactamente Jordania. Está hablando de una profecía del fin del tiempo, ¿eh? No de sus tiempos de hace 2600 años. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, o sea que también recibirán castañazo. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y diréis, ¿pero qué me estás contando aquí? Que no me entero de nada, ¿no? Bueno, algún día haremos una conferencia específicamente de todo esto. Os vais a quedar, y os lo digo en serio, alucinados. Una situación. Os he dicho que Edom, Moab y Amón actualmente es Jordania, ¿no? Y esto que va a pasar en esa zona dice que habrá noticias del oriente y del norte que lo atemorizarán. Poneos desde la perspectiva del profeta. Él habla centrado en Jerusalén, en Israel, para que me entendáis. ¿Quién puede haber al norte? ¿Quién puede ir a estar en el oriente? Que les genere un malestar, unos problemillas. ¿Qué hay al norte en la actualidad que está liando un panorama también de guerra? Rusia. ¿Y al oriente quién se prepara? Irán está en el lío, pero China. ¡Qué casualidades!, ¿no? Escrito 2600 años y te dice esto. Bueno, ¿esto qué es? Pero atención a esto, porque dice que a destruir y matar a muchos, ¿eh? Va a ser un enfado brutal que va a arremeter una guerra. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Los mares, ¿sabéis qué mares se hacía referencia? Mar Mediterráneo. ¿Y qué otro mar hay? A la derecha, el Mar Muerto. Israel está en esa zona, ¿no? Pero es más, otras traducciones más exactas dice que pondrá las tiendas de su palacio entre los mares, dice, en el monte glorioso y santo. O sea, justo en el lugar donde estamos hablando que hay las mezquitas y quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Alguien pondrá sus tiendas de su palacio, o sea, su poder. Mira, y el Vaticano quiere ir allí. Qué cosas, ¿eh? Es que son unas casualidades, ¿eh? Pues resulta que dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Os dais cuenta de qué está significando esto? Pues de todo esto hablaremos con detalle en alguna otra conferencia. Y ya os digo que ya podéis traer mapas, podéis traer historia, y cuando salgáis mirad algo que está allí, donde pone nuevo orden mundial, y recordaréis un episodio que se vivió un famoso 11 de septiembre, Diado de Cataluña, sí, y nacimiento mío también, pero de 2001. Y luego veremos, partiendo de este texto, cómo alguien lo clavó con una precisión increíble, que nos habla de algo pasado reciente, que nos está hablando de este presente y que nos habla de un futuro sumamente próximo, como estamos viendo, ¿eh? Todo en su momento. Mirad esto también. Lo escribió otra persona, alguien que nació en 1895, murió en 1986, basándose en ese mismo texto. Este señor que cita aquí, Edwin R. Thiel, escribió algo que hubo unas personas en Latinoamérica, en Interamericana, en esa zona, en 1965. Bueno, os muestro la página de donde lo extraí, para que lo veáis en grande. Comenta ese texto. El versículo 45 de plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Traducción americana dice de la Biblia, y asentará su pabellón real entre el mar y la montaña gloriosa y santa. Si la potencia aquí bajo discusión es el papado, mirad, había gente, que vaya gente, de estudiosa tenía un rato y de desacertados no iban nada. Bien podría hacerse la pregunta si existe la probabilidad que alguna vez salga de Roma. En contestación, se puede decir que la intranquilidad actual en la Europa podría resultar fácilmente en una situación en que sería necesario que el papado tuviera que trasladar su sede a algún otro sitio que no sea Roma. Recordad los años en que escribió esto, ¿eh? Había una cierta situación en Europa.
En efecto, el rumbo que van tomando los acontecimientos parecen indicar que es solamente una cuestión de tiempo hasta que el Papa se vea obligado a abandonar ese país. ¿Pasará algo así? En ese tiempo decían, 1944, los italianos saben que si los comunistas en algún tiempo futuro llegasen a gobernar a Italia, la mano de Moscú sería puesta sobre el Santo Padre, el Papa. El vicario de Cristo sería expulsado de Roma visto que no podía quedar en una posición de sujeción. Esto lo escribió William Cebolet. Nótese también lo siguiente de una editorial de uno bien versado en el rumbo de los asuntos católicos. Llegó a escribir: era de veras un espectáculo raro ver al Papa Pío XII rogando públicamente al mundo el 22 de diciembre pasado por la protección contra su propio pueblo italiano católico. El temor es muy grande, tanto en Italia como en América, que el aumento rápido del anticlericalismo en la Italia pueda llevar a un esfuerzo de expulsar al Papa de Roma. Fijaos, ellos basados en esa profecía hacían interpretación para su momento porque creían que ese momento se acercaba y dice, si no, será una cuestión de tiempo que algo así pueda llegar a pasar. Pues estos señores no van tan desencaminados viendo el panorama mundial de ahora, Pero en fin, ahora os he lanzado unas ideas, ya lo desarrollaremos en su momento. Pero no hoy, que si no, no vamos ni a dormir. Jamás se apoya en Rusia para abordar el alto el fuego tras la muerte de Sinwar, mientras Israel continúa descabezando a Hezbollah. ¿Qué extraemos de aquí? Atención a esto. Posteriormente, el ejército israelí ha indicado que los objetivos bombardeados son complejos de mando y control de varias unidades militares de la organización terrorista Hezbollah, incluida la sede de la unidad Frente Sur. Hezbollah promovió actividades terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel y las fuerzas de defensa de Israel desde estos complejos, ha argumentado. En este sentido, ha sostenido en un comunicado que... ¿Qué población cita ahora? Tiro. Es un centro de gravedad significativo del grupo y, por tanto, ya sabéis lo que le toca, ¿no? Perdón. Pues Tiro también va a recibir. ¿Qué cosas? Y ahora el objetivo más importante, el objeto más importante que no tendrán en el tercer templo. ¿Sabéis cuál? ¿Qué pensáis que es? Perdón. El Estatuto del templo afirma saber la ubicación real del Arca de la Alianza. Está bien escondida, no perdida. ¿Está escondida? ¿La encontró Indiana Jones? Me salto el artículo, podréis leerlo. Ellos dicen que saben dónde está. Y yo os afirmo que saben realmente dónde está. Pero dicen públicamente otra cosa. Paso todo el artículo y ahora resulta que hacen algo también. Mirad esto. Con la vista puesta en ganar la guerra y construir el tercer templo judío, se exhibe una réplica del arca en Jerusalén. Ha costado una fortuna. Ha habido un señor que lo ha pagado, oro macizo. Porque dicen que pronto tendrán su tercer templo y mira por dónde pondrán el arca. Me salto esto. Lo último, esta es la representación que han hecho. Y ahora la sorpresa. Esto es parte del decorado que le han hecho. ¿Qué veis aquí? El hombre que halló el Arca de la Alianza. ¿Ha sido hallada? Pues este va a ser el próximo tema que vamos a presentar. Ron Wyatt, este hombre aficionado a arqueología de Estados Unidos, encontró el Arca de la Alianza. 1982. Era un tiempo especial, un tiempo en que se hacía una película. Justo en esos momentos. Indiana Jones en busca del arca perdida. Este hombre sí encontró el arca. Y preparaos bien. Porque este hombre ya ha muerto. Murió de cáncer. Pero yo puedo afirmaros que este hombre no mintió.
y ya os explicaré en la próxima conferencia el por qué os puedo decir esto. Pero ahora vamos a hacer algo. Vamos a pasaros la información de la próxima conferencia que tendremos el día 9 de noviembre. Y vamos a tener a alguien aquí entre nosotros sumamente especial que va a hablarnos de este descubrimiento. La viuda de este señor. Será traducida, porque ella no habla español, vendrá con su actual esposo que ha seguido investigando lo que encontró su marido y otras cosas que encontró, algunas de las cuales nosotros tenemos expuesta ahí. Y que os vais a quedar, antes os he dicho, tiesos, pues verdaderamente os vais a quedar tiesos. Si queréis asistir, ya lo sabéis, nos llamáis o os tomamos el nombre para que tengáis la asistencia asegurada y si no os presentáis aquí y ya está. Ahora os vamos a pasar la promoción para que veáis de què va esto. Per primer cop a Europa des dels Estats Units, Marinell i Randall Lee, documentadors de les troballes arqueològiques de Ron Wyatt. Dissabte 9 de novembre a les 17 hores, el major descobriment de tots els temps, l'Arca de l'Aliança, el que mai t'explicaran a les notícies. Sala de conferències i museu El Gran Engany, Narcís Blanc 11, Girona. Aforament limitat a 99 persones. Telèfon 678 64 22 63. Pues ya lo sabéis, si queréis asistir, venid. Os aseguro que no os va a defraudar. Hace pocas semanas estuvimos en su casa en Estados Unidos, estuvimos entrevistándolos. Realmente nos contaron unas cosas, sabíamos muchas, pero aún había cosas que desconocíamos. Y realmente es impresionante. Solo os digo una cosa, el gobierno de Israel sí que sabe dónde está el arca, lo sabe. Pero se hacen, como se dice aquí, el longi, el sueco. No saben nada. Creen que dicen que está por allí y tal. No la pueden extraer. Veréis el porqué. Y os digo que os vais a quedar tiesos de nuevo, porque realmente es la única reacción que podráis llegar a tener. Y os aseguro que lo que van a contar es plena verdad. Y os lo puedo afirmar con todo mi corazón. Dicho eso, nosotros terminamos aquí la conferencia. Si queréis alguna cuestión, alguna pregunta, luego a la salida en la zona del museo, pues voy a estar allí por si queréis. Y una pequeña sorpresa. Ahora que terminamos, y es la inauguración del local, aquí detrás tenemos un pica pica. Todos los que queráis engordar un poquito, pues ya lo sabéis. Así podéis hablar lo que haga falta. Y otra cosa más. Allí de atrás hay una serie de libros que escribió mi hermano, Josep Sant Vicenç. Es un resumen de unas primeras conferencias que hice hace muchísimos años, pero con un contenido impresionante que tiene que ver ya con todo esto. Y bueno, están a la venta 10 euros. Hay un lugar para donaciones, ya habéis visto que nosotros no os cobramos nada por venir aquí. Todo esto ha sido con los recursos propios que todos hemos ido poniendo para que podáis aprender estas cosas que el mundo necesita conocer, porque vaya cosas nos están preparando y debemos conocerlas para estar listos. Si queréis, allí está. Si no, no pasa nada. Pero sí podéis ir a comer. Gracias por vuestra atención, gracias por venir y hasta pronto.